Hola a todos. Hoy es miércoles, 17 de septiembre de 2025, y nuestro amigo el coronel Larry Wilkerson está de vuelta con nosotros. Bienvenido, Larry. Encantado de estar contigo, Nima. ¿Qué camisa tan bonita llevas puesta? Mi atuendo hawaiano, en cuanto me lo puse esta mañana, empecé a pensar en Oahu y en los maravillosos 5 años que pasé allí. Larry, vamos a empezar. Por favor, suscríbete y dale al botón de me gusta para ayudarnos a llegar a más gente. Y empecemos, Larry, con el caso de Charlie Kirk. Todo es tan caótico. Hay un gran lío tras lo sucedido. Incluso hay personas que intentan atribuirse el mérito de su asesinato. Incluso tuvimos a Donald Trump y al vicepresidente saliendo a hablar sobre Charlie Kirk. La izquierda, la derecha, todo el mundo está opinando. Pero esto es lo que dijo Tucker Carlson. Netanyahu, de alguna manera, se volvió loco. Lo ves tuiteando, 4 tweets, 5 tweets, tras el asesinato. Afirma que uno de los principales partidarios de Israel era Charlie Kirk. Pero parece que Charlie Kirk ha cambiado su forma de pensar respecto a Israel, y le llevó tiempo hacerlo. Pero estaba llegando a un punto con el que nadie en la administración de Netanyahu podría decir que estaba contento. Esto es lo que dijo Tucker Carlson. Netanyahu, y me lo dijo muchas veces, y se lo dijo a la gente de su entorno muchas veces, sentía que Bibi Netanyahu era una fuerza muy destructiva. Estaba horrorizado por lo que estaba ocurriendo en Gaza. Sobre todo le molestaba que creía que Netanyahu estaba utilizando a Estados Unidos para librar sus guerras en beneficio de su país, y que eso era vergonzoso, humillante y perjudicial para Estados Unidos. Y le molestaba, no odiaba a Netanyahu, no iba por ahí con una pancarta diciendo eso, pero sin duda me lo expresó a mí y a mucha otra gente. Y no hay duda de que los defensores de Bibi en Internet me llamarán mentiroso o loco. Pero eso es un hecho, y existen suficientes mensajes de texto como para que creo que probablemente se pueda verificar en poco tiempo. No es que haga falta, porque es cierto. Poco después de ese discurso, hubo un ataque muy intenso contra Charlie, y en cierta medida contra mí, aunque yo realmente no me di cuenta. Pero en su caso, yo no tengo donantes. Él tenía donantes por valor de $100 millones. Y, como él estaba involucrado en un proyecto diferente a simplemente hablar en Internet, que es a lo que yo me dedico, dependía en gran medida de sus donantes, por supuesto. Es una organización sin ánimo de lucro. Y fueron a por él y lo atormentaron. No todos, por supuesto. Muchos le apoyaron. Pero los que se sintieron ofendidos por mi discurso. Y había un pequeño grupo, muy intenso, que atormentó a Charlie Kirk hasta el día en que murió. ¿Cuál es tu opinión, Larry, sobre dónde ocurrió esto y la manera en que Netanyahu intentó atribuirse el mérito de su asesinato? Dijo que se trataba de radicales islamistas, o lo que fuera que tenía en mente él y el presidente de Estados Unidos. Dijo que es la izquierda radical. Netanyahu dijo que fueron islamistas. Radicales islamistas lo asesinaron. ¿Qué opinas al respecto? Mi opinión es bastante completa porque he investigado mucho en las últimas 48 horas. He escuchado a mucha gente, including ese episodio de Tucker, Candace, Young, otros, los Young Turks. He escuchado a personas dentro de mi propio partido republicano. Y hay varias cosas que no se han explorado y que sin duda con el tiempo se explorarán, pero ya se han mencionado. Tucker mencionó algunas de ellas ahí. Y la primera es, ¿quién era exactamente Charlie Kirk? Una de las cosas con las que me topé, ni siquiera conozco a la mujer, ni siquiera sé en qué medio publicaba o escribía, pero lo leí porque los primeros párrafos llamaron mi atención. Su nombre es Rachel Bitecofer. Espero estar diciéndolo correctamente. Y ella empezó describiendo quién era Charlie Kirk en párrafos muy concisos y creo precisos. Lo primero que uno debe darse cuenta es que él estaba en el negocio del dinero.
realmente en el negocio del dinero, desde los 17 años. Era un genio para capitalizar lo que ella llama indignación, especialmente dentro del Partido Republicano y el grupo MAGA, para conseguir donantes y dinero con el fin de seguir expandiéndose y haciendo que su influencia fuera aún más profunda, más amplia, más completa. Y por supuesto, eso entró en contacto con el movimiento MAGA y él ayudó mucho a que Trump fuera elegido. No hay duda de ello. Pero aquí está la frase que más me llamó la atención. Quiero citarlo. Él fabricó indignación y la monetizó. Creo que eso resume perfectamente lo que hizo. Luego bajé hasta el final del artículo, donde ella repasa lo que todo eso significaba, incluyendo su reciente cambio de postura respecto a Israel. Y después, al llegar al final, suelta una frase que es simplemente demoledora. Ella dice, el asesino que está bajo custodia ahora, aparentemente. Uno no sabe qué creer en este mundo de asesinatos de JFK y el FBI que tenemos hoy en día. Pero llega a esa frase final y dice, el asesino quizá pensó que estaba matando al fascismo, pero en realidad solo estaba abriendo la puerta y desplegando la alfombra roja para él. Y eso es lo que hacen Trump, Vance y otros como ellos. Miller, por ejemplo, Stephen Miller. Puse una fotografía de Reinhard Heydrich, el hombre de la solución final en Wannsee, Alemania, para Hitler, el hombre que llevó a cabo la solución final. Puse una foto. Y luego puse una fotografía de Stephen Miller. El parecido biológico es simplemente demasiado fuerte. Miller es ese tipo de persona para Trump y para Vance, y no me importa en qué puesto esté. Él orquesta gran parte de este odio e indignación de la que ella hablaba, que Kirk utilizaba para mantener a los republicanos en el poder y para mantener sólido el movimiento MAGA. Ahora, no le estoy criticando por eso. Porque eso es lo que él creía que debía hacer en su propia mente. Pensaba que yo diría que desde los 17 años, creía que estaba generando ese impulso en el país, puntos de inflexión, ya sabes, y lo que sea. Estaba cambiando el discurso, lo cual también me repugna. El discurso bajo Biden, Blinken y Sullivan era corrupto, tan corrupto como cualquier cosa de la derecha. Y él intentaba cambiar eso. Y creo que tenía la idea genuina de que podía hacerlo. Y lo hizo. Pero luego llega al punto en el que él y Netanyahu en particular, pero creo que él y el gobierno que ahora gobierna y asesina gente en Israel, llegaron a una encrucijada. Y creo que empezó a echarse atrás en esa encrucijada, especialmente ante la vehemencia y el absoluto horror de Bibi Netanyahu. Y Tucker lo mencionó de alguna manera, y otros también lo mencionaron en entrevistas que vi. Tú le conoces mucho mejor que yo. Yo no le conocí en absoluto. De hecho, me da vergüenza admitirlo, pero ni siquiera había oído hablar de su organización hasta el asesinato. Así que tuve que ponerme a investigar rápidamente. En cierto modo, admiro al tipo por su habilidad para conseguir, tan rápido como lo hizo, un grupo de seguidores. Pero luego vi algunos de los últimos episodios con él, donde hablaba con jóvenes republicanos, en algunos casos jóvenes republicanos que eran estadounidenses judíos, y los estaba convenciendo. Les decía, tenéis que ser más escépticos, tenéis que observar lo que está pasando, tenéis que entender lo que está ocurriendo. Y claramente estaba cambiando de opinión sobre el genocidio, sobre la profundidad del genocidio, la amplitud del genocidio y la mendacidad propagandística y mentirosa de Bibi Netanyahu. Y por eso Netanyahu actuó tan rápido, porque no quería que nada de eso saliera a la luz. No quería que esa información llegara especialmente a los donantes y a las otras personas que apoyaban a Kirk. Y creo que ya es demasiado tarde, Bibi. Está saliendo a la luz. Y su lectura de la carta, por ejemplo, de Kirk, fue muy selectiva, extremadamente selectiva. Y Candace Young lo expuso de alguna manera. Y Bibi estaba en modo completamente correctivo, en plena propaganda política. Mentiré descaradamente todo lo que sea necesario. Y debería ser muy vergonzoso para Bibi.
Pero lo que he aprendido, creo, no lo conozco personalmente, pero lo que he aprendido es que la vergüenza no forma parte de su carácter. Simplemente sigue adelante. Si comete un error, insiste aún más en el error. Dice que fue otra persona quien cometió el error. Si bombardea a un aliado en Doha, dice, no me importa, bombardearé a otro. Bombardearé Turquía si es necesario. Bombardearé Damasco si es necesario. Ya lo he hecho. Necesito demostrar a ocupar entre frente en esta vergelingstericha snauatiencorginal todo levante. Bibi es un individuo muy diferente. Es un asesino, mentiroso, tramposo y matón al frente de una poderosa máquina militar, cada vez menos poderosa con el paso de cada día, que Estados Unidos respalda hasta el final. Y déjame decirte algo más, Damon. Vi a Doug McGregor hablar sobre esto, y me gusta Doug McGregor, y creo que Doug McGregor tiene razón en su mayoría. Pero incluso en mi propia Eisenhower Media Network, tengo personas que no están de acuerdo conmigo en esto. No creo que la cuestión que estamos tratando sea que Israel controle a Estados Unidos. Es Estados Unidos usando a Israel. Y tienes que entender ese paraguas estratégico del que hablo. Uno de los miembros de mi Eisenhower Media Network simplemente no entiende de estrategia. Lo que está ocurriendo es que el Estado profundo en este país y la élite de Davos, y McGregor tiene razón en esto, los globalistas, los neoconservadores, como quieras llamarlos, la élite de Davos, como me gusta llamarlos, la gente del Foro Económico Mundial, el grupo al que Friedrich Merz pertenecía y aún pertenece, por ejemplo, y que BlackRock personifica en todo el mundo. Ese grupo detrás del imperio sabe que este movimiento de poder está yendo de ellos hacia China. Punto. Lo saben, lo entienden visceralmente, y no les importa lo que haga Bibi en el suroeste de Asia, en el Levante, porque ven ese caos, ese saqueo y pillaje como algo instrumental para en última instancia llegar a China. ¿Y qué acaba de hacer Bibi? ¿Qué acaba de hacer Bibi? Mencionó a China. Mencionó a China como la amenaza definitiva. Y ahora está intentando ayudarnos a llegar a Taiwán y a llegar a la guerra que nadie quiere, ni siquiera China ni nosotros, espero. Pero quiere utilizar esto, y lo intuye. Entiende que esta nomenclatura de guerra, esta intelectualidad, esta élite de Davos, estos globalistas, estos neoconservadores, quieren enfrentarse a China y quieren hacerlo militarmente y usarán armas nucleares si es necesario. Y ahora Bibi ha intuido eso. Y Vivratskay Gambrasis to Buthinakaid Pachmoradias, Oscurias Spordier. Monomertura Kurama, uno curva. This is insane, Nima. Insane. Sí. But America is behind it all. Pero en realidad, Estados Unidos está detrás de todo. Estados Unidos está detrás de todo, incluida la farsa, el genocidio, el desastre que está ocurriendo, no solo en Gaza, sino también en Cisjordania, cada vez más en Siria y en Líbano, y posiblemente en otros lugares. Y cuando llegue la guerra que tú y yo sabemos que se avecina contra tu país de origen, cuando eso ocurra, la ruta que tomaremos a través de esa guerra será hacia China. Pero no creo que vayamos a salir de esa guerra. Creo que es una apuesta muy arriesgada, Larry, poner todos tus huevos en la cesta de Israel. Bueno, no están solo en la cesta de Israel, también están en la cesta de Zelensky. Y también en lo que yo llamaría la cesta del flanco norte de la OTAN, porque estamos trabajando en el Ártico. Y estas últimas cifras que acaban de salir de personas que saben de lo que hablan, creo que las grandes petroleras y otros, sobre la cantidad de metano y crudo que hay bajo el Ártico, solo van a agravar mucho más la situación. Porque Rusia tiene el mejor acceso a todo esto, y le ha dado a China más o menos el visto bueno. Sí. Moscú le ha dicho a Pekín, a Xi Jinping, Putin a Xi Jinping, entendemos que llevas tiempo presionando para que se te conceda el derecho a hacer cosas en el Ártico aunque no tengas costa. Ven y usa la nuestra. Eso es básicamente lo que ha dicho Rusia.
Eso es lo que hemos forzado a que ocurra entre Pekín y Moscú. Ahora China va a ser una gran potencia ártica a través, por así decirlo, de Moscú. Larry, el ataque. Creo que lo que está ocurriendo en Asia Occidental, en Oriente Medio, es de especial importancia no solo para Estados Unidos, sino también para Rusia y China. Especialmente para China, porque la seguridad de China depende de Oriente Medio y de la energía que va de Oriente Medio a China. No mientras Rusia y China cooperen plenamente. Quiero decir, Rusia tiene recursos inmensos, ni siquiera están mínimamente explotados. Rusia posee vastos recursos, y cualquiera que piense que 148 o 150 millones de personas es la prueba de la falta de poder de Rusia, está completamente equivocado. Mira los usos horarios. Observa la inmensidad de Rusia. Fíjate en los recursos naturales de Rusia, apenas explotados hasta ahora. La Unión Soviética no tenía la tecnología, no tenían la capacidad para aprovechar esta enorme variedad de recursos en Rusia. En algunos casos ni siquiera saben lo que tienen, porque es tan vasto que no ha sido explorado. Podrían tener tierras raras a montones, igual que nosotros, pero nuestras circunstancias políticas no nos permiten extraerlas en la mayoría de los casos. Pero Rusia no tiene esa inhibición. Esa es la inmensidad de Rusia. Esa es la profundidad de los recursos estratégicos de los que hablo. Nadie sabe realmente, ni siquiera Putin sabe cuáles son, pero potencialmente son enormes. Yo compararía a Rusia ahora mismo, en términos de recursos naturales, con lo que éramos nosotros cuando el Imperio Británico nos perdió, 1783, 1784, en ese periodo. Eso es lo que teníamos. La providencia divina, como decía Washington, había bendecido a este país con enormes recursos. Y Washington ni siquiera sabía que íbamos a cruzar el Mississippi y llegar hasta el Pacífico, hasta la parte sur de Texas y hasta la frontera canadiense, y formar una nación tan grande como la que tenemos ahora. Y aún así, él sabía que teníamos recursos increíbles. Rusia probablemente duplica o triplica esa cifra. Y estos oleoductos lo reflejan. Estos oleoductos que están en funcionamiento ahora, en construcción y en proyecto, van a transportar crudo hacia China. Y al mismo tiempo China está por delante del mundo, Nima, por delante del mundo en hacer lo necesario para afrontar la crisis climática al pasar de los combustibles fósiles a cualquier combinación de energías renovables, nuclear, eólica, solar, etc., en el futuro. China también lidera esa carrera. Y dado su tamaño y el compromiso que tenía con el carbón, y el compromiso posterior con los combustibles fósiles, aparte del carbón, el crudo y similares, es un logro enorme. China nos está superando en la velocidad de abandonar lo antiguo y adoptar lo nuevo. Este es un país que lo merece. Y no estoy hablando aquí de sistemas políticos. Estoy hablando de la realidad, el poder, la teoría de John Mearsheimer, el poder. De eso estoy hablando. China está evolucionando hacia un gigante, el país más poderoso del mundo, en todos los componentes del poder nacional, incluyendo el militar, incluyendo el poder naval dentro de ese ámbito militar, incluyendo el económico. Sí, eso es lo que asusta a esta gente. Les aterroriza. No saben si saltar del barco y dirigirse en esa dirección, por así decirlo, o quedarse con la mayoría y de forma inevitable acabar en una guerra nuclear, porque esa es la única manera de detener este cambio de poder. Y cuando lo detienes con armas nucleares, probablemente detienes la vida humana, si no toda, sí en gran medida. Según tengo entendido, Larry, al fin y al cabo, si de alguna manera pueden amenazar la seguridad de Rusia a través de la frontera sur, y porque el caso de Ucrania creo ya está decidido, no van a poder hacer nada más en Ucrania. Bueno, aún puede hacer que Rusia siga sangrando. Quiero decir, sí, no hay duda de eso. Podemos seguir enviando cosas allí, pero creo que tienes razón. Francamente, creo que
Zelensky le queda poco tiempo. I frankly think Zelensky's very short-lived. Doug McGregor said this morning. Doug dijo esta mañana, Doug McGregor lo dijo esta mañana, que tiene $1,100 millones, creo. Tiene aviones, tiene una dacha en Florida, tiene otra en algún lugar de Suiza o algo así. Quiero decir, podría largarse de aquí en cualquier momento y desaparecer mañana. Sin embargo, no estoy seguro de que logre escapar de la venganza que los ucranianos pueden desatar. Es decir, recuerda, yo soy el tipo que tuvo que lidiar con el hombre al que decían que le habían puesto una cápsula nuclear en la comida y culparon a Rusia. Sí, bueno, descubrimos que probablemente no fue Rusia. Fueron algunos de los suyos dentro de Ucrania. Ahora, algunos de ellos podrían haber sido rusófilos, no lo sé. Pero te lo digo, la Ucrania con la que yo traté, Nima, era una cleptocracia. No tenía ninguna duda de que era una cleptocracia. Acababa de venir de trabajar con el grupo de trabajo sobre Corea del Norte, el grupo de trabajo más sofisticado que jamás haya formado el Departamento de Estado y el grupo interinstitucional del gobierno estadounidense. Más de 70 personas. Quiero decir, era un grupo increíble, con todos los niveles de experiencia, desde el servicio secreto hasta el FBI y la inteligencia. Y déjame decirte, declaramos a Corea del Norte como un estado criminal. Ucrania era igual, y sospecho que sigue siéndolo, con Zelensky como uno de los principales, y caímos en esto. Los estadounidenses caímos en esto porque Joe Biden, Tony Blinken y Jake Sullivan lo repitieron una y otra vez, y los medios de comunicación principales, el Washington Post, el New York Times, el Wall Street Journal, todos lo apoyaron, diciendo que Ucrania era un gran país que buscaba la democracia porque tenían grandes inversiones allí. Grandes inversiones allí. Y grandes inversiones también en el complejo militar industrial. Un error trágico, Nima, que hayamos hecho esto. Pero esto aún no ha terminado. ¿Recuerdas aquel viejo dicho de Don Meredith de los Dallas Cowboys? ¿No se acaba hasta que canta la gorda? Pues la gorda aún no ha cantado. Ha cantado para el ejército ucraniano. Ellos han terminado. Están acabados. Pero ella no ha hablado sobre la forma en que los europeos, especialmente Alemania, Francia y Reino Unido, seguirán alimentando esto. Y la UE, y nosotros también, en ese sentido. Trump, y estoy de acuerdo con Doug McGregor en esto, Trump se ha vuelto un idiota. No solo no puede tomar una decisión sobre Ucrania, que sería simple, parar, detener todo, y decirles a tus aliados europeos que vas a detener todo, y decirles que probablemente ellos también deberían hacerlo, pero no lo hará. No puedo entenderlo. Es simplemente imbecilidad. Es estupidez. Es payasada, pero una payasada muy peligrosa. No lo entiendo. ¿Por qué no toma la decisión? Dijo que lo haría antes de la investidura. Dijo que lo haría después de la investidura. Ha fallado por completo y de manera miserable y ahora es su guerra y ha fallado totalmente. ¿Qué pasaría si logran crear una situación similar a la de Idlib en Ucrania? Un conflicto continuo sin fin. Parece que eso es lo que piensan los europeos, junto con el establishment de Estados Unidos. Teniendo eso en cuenta, si siguen... Mencionaste que el caso de Ucrania consiste simplemente en desgastar a Rusia en esa región. En cuanto a la parte sur, siguen buscando un cambio de régimen en Irán. No sé si viste a Steve Bannon hablando sobre ello. Esto es lo que dijo. Larry. Por cierto, Charlie Kirk también pensó que eso era absurdo. Charlie Kirk consideraba que un cambio de régimen en Irán o una guerra con Irán era absolutamente absurdo. Sí. De hecho, habló con la administración sobre ello. Esto es lo que dijo Steve Bannon, Larry. Tienes a Rubio en medio, ahora mismo en Israel. Y créeme, mis fuentes son impecables. Siguen presionando por un cambio de régimen en Irán. Sí. No creas que te vas a librar de esta tan fácilmente. Bolsonaro va a ir a prisión durante 27 años. 27 años. A Le Pen quieren meterla en prisión. ¿Ves el patrón aquí?
see pattern recognition here? Yeah. He talks about Iran. Sí, habla sobre Irán. Todavía buscan un cambio de régimen en Irán. El cerebro de lo que está ocurriendo, si podemos asumirlo, es que quieren mantener a Ucrania luchando, algo parecido a Idlib en Siria. Mantuvieron la ciudad. Turquía alimentaba a estas personas, a estos radicales en Idlib, pero finalmente derrocaron a Assad. Y si hacen algo en la parte sur y luego, mencionaste lo importante que es Rusia para China, entonces irán a por China. Yeah. This is failed strategy. Sí, esta es una estrategia fallida antes incluso de que comience Nima. Cuando lo analizas, los soviéticos solían tener una frase llamada correlación de fuerzas. ¿Y sabes lo que significa? En general, significa cuántos tienen ellos, cuántos tienes tú, y así sucesivamente. Y la correlación de fuerzas en este caso es claramente desfavorable para el imperio americano, incluyendo a Israel. La correlación de fuerzas a pequeña escala en el Levante claramente desfavorable para Israel. No creo que Israel vaya a durar mucho más como Estado, y desde luego no como Estado judío. Así que Bibi ha descubierto China y ha descubierto que Irán podría ser una vía hacia China. Así que matemos dos pájaros de un tiro. Entremos en Irán y derroquemos el régimen, logremos un cambio de gobierno allí y luego usaremos ese impacto sobre China, porque eso detendrá el ferrocarril del sur. Eso lo detendrá. Ahora lo hemos detenido prácticamente en el centro con Ucrania. Está listo para arrancar. Quiero decir, es casi como si la locomotora estuviera en la vía con 400 vagones detrás y no pudiera moverse por culpa de Ucrania. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos intentando frenar este avance inexorable de China hacia el resto del mundo, por así decirlo, y con ello superar a la competencia en el imperio. Y Bibi se topó con eso. Y Bibi ya tiene un motivo para hacerlo, y creo que Trita Parsi tenía razón. Bibi iba a tener una guerra con Irán antes de Navidad, quizá incluso antes de eso, quizá antes de que termine este mes. Va a abrir otro frente con Irán, y entonces todo estará en juego, porque se va a ver tan amenazado que estará perdiendo gravemente y tendrá que pedir la intervención de Estados Unidos. Y entonces, como he dicho antes, serán 10 años, $2 billones, bajas horrendas, y al final se parecerá a Irak, o peor, o a Afganistán, o peor. Y eso será el fin del imperio a todos los efectos prácticos. Pero eso es lo que estamos viendo aquí en términos de intención geoestratégica. Y esa intención está siendo financiada por estos financieros, los Rothschild, los JP Morgan. Han estado con nosotros a lo largo de toda la historia. Estuvieron con el Imperio Romano. Casio tiene un aspecto flaco y hambriento. Bueno, también era muy rico. Estas personas siempre están detrás de estas guerras. Y eso es lo que está impulsando esto, porque no quieren cambiar sus banderas. Y no hablo solo de América, hablo de Londres, hablo de Ginebra. Hablo de mucha gente que tiene un interés personal en esta concepción actual del mundo, con el imperio estadounidense como predominante. Entienden que lo que está ocurriendo probablemente no se pueda detener, pero quieren hacer todo lo posible para lograrlo, o al menos ralentizarlo, o lo que sea. Quizás algunos de ellos piensan que así el terreno de juego será más equilibrado. Lo que van a hacer, como dije antes, es que van a obligar a este consorcio, que ahora incluye a China, India y Rusia, y probablemente cuenta con el apoyo de 2/3 de la población mundial, a tener que usar la fuerza contra el imperio. No creo que ellos lo inicien. Creo que el imperio lo iniciará, y Netanyahu es un ejemplo perfecto de un vehículo para hacerlo, empezando por Irán. Pero como dije, ahora lo ha intuido. Ya está hablando de China, una forma de atacar a China. Taiwán, una forma de atacar a China. Quiero decir, está jugando todas las cartas que tiene en la mano para sobrevivir políticamente y no ir a la cárcel. Y entiende lo que está pasando en Israel. Está destruyendo Israel. He is destroying Israel. Larry, how did you find the summit in Doha?
Larry, ¿cómo encontraste la cumbre en Doha? Vemos que Siria está participando en la cumbre. Nunca pensé que todos estos países estarían juntos. Solo imagina cómo era antes, durante la guerra, la lucha entre Yemen y Arabia Saudí. Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, junto con Estados Unidos, atacaban a Yemen, y Yemen les respondía. Irán apoyaba a Yemen. Había una gran división en aquellos días. Esos días ya pasaron. Yeah. We've united them too. You know? Sí, también los hemos unido a ellos. Estamos reuniendo a todos los posibles enemigos que podríamos imaginar en el mundo. Now, Ahora escuché, no recuerdo si fue el primer ministro o el ministro de Asuntos Exteriores, creo que fue el ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, hizo unos comentarios muy contundentes, pero eso es prácticamente todo lo que suelen hacer respecto a Netanyahu. Es decir, lo llamó narcisista, asesino, perpetrador de genocidio. Le puso todo tipo de calificativos en inglés. Pero conseguir que hagan algo es otra historia. Ayer descubrí las últimas cifras sobre cuánto, y esto tiene una larga historia, como probablemente sepas, cuando estaban aislando a Qatar, cuando lo estaban aislando, los otros estados árabes, especialmente la pequeña Esparta, los Emiratos y la propia Arabia Saudí, Turquía se convirtió en una gran aliada. Turkey became a big fan. You may not know this, but Turkey actually sent troops down. Puede que no lo sepas, pero Turquía en realidad envió tropas a Qatar. Estaban allí para decirle al resto de la Liga Árabe y al CCG, si venís aquí a enfrentaros a este pequeño, yo estaré con ellos. La mayoría de la gente no se da cuenta de eso, pero ocurrió. Como resultado, creo que mucho dinero está fluyendo de Qatar a Ankara, y hasta cierto punto también hacia nosotros. Creo que en tu programa mencioné que si yo fuera Riyadh, haría eso. Les enviaría mucho dinero y les diría, adelante, haced lo que tengáis que hacer en Siria en particular. En ese momento no sabía que estaba enviando tanto dinero a Ankara, pero lo están haciendo. Y eso es una coalición, si se quiere, que podría ser efectiva. Realmente podría ser efectiva, porque Turquía tiene un ejército que podría cambiar toda la dinámica en el Levante en un minuto, así de rápido. Y si recibieran financiación, para que no le costara tanto a Turquía hacerlo, porque la situación económica es tan desesperada ahora mismo, en gran parte por los errores de Erdogan. Pero si se pudiera hacer eso, incluso tal vez ascender a ese ministro de Asuntos Exteriores, ya sabes, tendrían que celebrar elecciones y todo eso para que fuera el líder, porque a veces ni siquiera sé si Erdogan está en pleno uso de sus facultades, así que le escucharé. Pero eso también sería un cambio realmente dinámico, que Turquía entrara de repente en la contienda de manera formidable, respaldada y financiada por los árabes pusilánimes. Quiero decir, así es como les gusta operar. Prefieren que otra persona haga el trabajo sucio por ellos y ellos pagan la factura. Eso podría pasar. Ahora mismo estamos viendo toda una posible mezcla de escenarios en el Levante, la mayoría causados por la absoluta ineptitud de Bibi Netanyahu, verdaderamente ineptitud, que crece cada día. Este último ataque a un aliado Doha fue un ejemplo perfecto, y sus sentimientos y declaraciones posteriores lo fueron aún más, porque dijo que atacaría a quien tuviera que atacar en cualquier momento, fuera aliado o no. Quiero y se ha vuelto casi ridículo en su pomposidad. Almost preposterous in his pomposity. Creo que su postura es, cuando supimos que el ministro de Asuntos de la Diáspora de Israel dijo que el nuevo eje del mal es Turquía, Siria y Qatar. Esto es algo nuevo. Esto es nuevo en la región. Y ahora tienen que luchar. Al menos tenemos dos facciones. Ojalá George W. Bush nunca hubiera utilizado esa fraseología. Sé quién lo hizo. Conozco al redactor de discursos que lo hizo. Quería parecerse al redactor de discursos de Ronald Reagan, ya sabes. El imperio del mal. Esa frase, el imperio del mal, la inventó Tony Dolan, el redactor de discursos. Este redactor, un chico joven, intentaba crear una frase equivalente. El eje del mal, ¿verdad? Así es como surgen estas cosas. Algún Herjog dice, oh, esto suena genial.
Pongamos boca per serpented. Enseguida. Continúa. And it sticks. I'm sorry, go ahead. But the outcome of the argument, the rhetoric, is somehow. Pero el resultado del argumento, la retórica, es de alguna manera importante, porque cuando incluyes a Qatar en el eje del mal, estás hablando de uno de los socios más importantes, o no aliados, uno de los socios más importantes. No es un aliado de la OTAN, es un aliado fuera de la OTAN, como mencionaste. De alguna manera, esto contradice la visión de Estados Unidos hacia Qatar. Porque ¿quién va a decidir sobre esto? Como mencionaste, Netanyahu dijo, vamos a atacar una y otra vez. Lo haremos una y otra vez. Pero el presidente de Estados Unidos le dijo al emir qatarí que no habría más ataques. ¿Quién va a creer lo que dice Donald Trump? Who's going to believe what Donald Trump is talking about? I think he may be serious about that, and all he's Creo que puede estar hablando en serio sobre eso. Y todo lo que tiene que hacer es decirle esa realidad al comandante del mando central, decirle que no haya más ataques y dejarlo en sus manos. Quiero decir, el concepto de operaciones estaría en manos del comandante combatiente. Pero eso es lo que ya ha sucedido. Han cedido, Hegseth no sabe lo que está haciendo. Hegseth no tiene ni idea de lo que está haciendo. Así que ha dejado en manos del comandante del mando central el concepto de cómo responderemos en el Levante. Hay dos formas de hacer esto con el ejército. Puedes darles órdenes muy precisas, como por ejemplo hizo Lincoln durante nuestra guerra civil en momentos críticos. at points of criticality, or you can just tell them a general concept of O operation. simplemente puedes decirles un concepto general de operaciones, como por ejemplo, no dejes que nadie en Israel ataque Doha de nuevo. Ese es el concepto de operaciones. Y él puede determinar cómo lo va a hacer. Puede hacerlo estando en el Estado Mayor, que ya lo está en Israel, íntimamente en el Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel. Puede hacer que su enlace allí diga, si haces eso, te voy a derribar. Quiero decir, puede hacerlo. Nosotros hicimos eso durante la Primera Guerra del Golfo, Nima. H.W. Bush le dijo a Jim Baker que fuera a Israel y le dijera a las Fuerzas de Defensa de Israel y al primer ministro de entonces, no responderéis a ningún misil Scud lanzado desde Irak hacia Israel. Any Scud missiles shot out of Iraq at Israel. And Saddam Hussein shot some Scuds at Israel. Y Saddam Hussein lanzó algunos misiles Scud contra Israel, y ellos no respondieron porque les dijimos que si lo hacían, les daríamos una buena reprimenda, una reprimenda seria. El último presidente que realmente trató con Israel de una manera razonable fue George H.W. Bush. No toleraba ninguna oposición a lo que quería hacer. Por eso fue derrotado, porque AIPAC apoyó a Bill Clinton y consiguió que George H.W. Bush fuera derrotado. Así es como sucedería. Y si el presidente le dice al comandante del mando central destacado en Al-Udeid, la base en Doha o en Qatar, si le dice, no dejes que lo hagan de nuevo, no dejarán que lo hagan de nuevo. They will not let them do it again. You mentioned those days that Saudi Arabia together Mencionaste aquellos días en los que Arabia Saudí, junto con los Emiratos Árabes Unidos, intentaron aislar a Qatar debido a los desacuerdos que tenían. Y Turquía, como has mencionado, envió tropas a Qatar. Pero Irán también ayudó a Qatar con medicinas, alimentos, de todo. Dijeron, podéis usar nuestro espacio aéreo. Y en cierto modo, ayudaron mucho en aquellos días. how they helped a lot in those days. I think they even Creo que resolvieron su disputa por un campo petrolífero en el que ambos tenían oleoductos. pipes in. Estuvieron bastante cerca. They got pretty close. Exactly. That was a turning point for the relationship. Exactamente. Ese fue un punto de inflexión en la relación entre Irán y Qatar. Larry, hemos sabido en esta cumbre que hubo una reunión entre el jefe del Consejo de Seguridad de Irán, Ali Larijani, y el príncipe heredero saudí. Están hablando de ampliar la cooperación económica y de seguridad. Son temas nuevos que están tratando. Antes todo giraba en torno al acercamiento y simplemente a no ser enemigos. En mi opinión, están avanzando. Puede que seamos pesimistas respecto a lo que está ocurriendo. Pero, al fin y al cabo, viendo cómo los responsables de la toma de decisiones en estos dos países están comprendiendo de algún modo la realidad crucial y frágil de Oriente Medio, parece que esa realidad está uniendo a todos estos actores, lo cual contrasta con la política de Israel.
y lo que están haciendo. which is the policy of Israel and what they're doing. I think you're looking at a reconception. Creo que estamos asistiendo a una reconceptualización de la seguridad en la región. Y siempre pensábamos en el mando unificado en el que serví, porque era el proveedor de fuerzas en ese momento, que no existía el mando central. El mando central era una pequeña célula en Tampa, Florida. Eso era todo. No tenían un cuartel general avanzado ni nada por el estilo. Nosotros les proporcionábamos todo lo que tenían. Les dábamos sus barcos, sus aviones y todo lo demás. En ese entonces, realmente, no teníamos tropas desplegadas en la región. Así que lo que está ocurriendo es lo que hablábamos en el mando del Pacífico, el proveedor de fuerzas para la región en aquella época, a principios de los años 80. No estamos hablando de algo parecido a la OTAN, sino de una verdadera organización de seguridad. But a real security organization. And it wasn't the GCC either. It was a real Y tampoco era el CCG. Era una verdadera conceptualización de una organización de seguridad. ¿Y adivina a quién tenía que incluir? Tenía que incluir a Teherán, porque ¿quién es el hegemón reconocido, por así decirlo? No me gusta ese término, pero en el Golfo es Irán. Es Irán. Saddam Hussein aspiraba a serlo y lanzó un ataque contra ellos cuando pensó que estaban extremadamente débiles tras la revolución y habrían marchado hacia Bagdad si no los hubiéramos detenido. Ellos son el poder en el Golfo. Finalmente están despertando a esa realidad en Riad y en otros lugares. ¿Cómo detienes cualquier cosa que esté ocurriendo con el apoyo, por ejemplo, de Al-Ansar o los hutíes? Pues bien, los acomodas a ellos o acomodas a su mentor, su proveedor. You accommodate their mentor, their supplier. You can get rid of a lot of your problems that Puedes deshacerte de muchos de tus problemas internos en la región, problemas por los que a Estados Unidos no le importa en absoluto en realidad, si simplemente llegas a algún tipo de acercamiento. Y eso es lo que intentábamos fomentar. Ahora, al gobierno en Washington no le gustó. Teníamos allí a un comandante brillante en ese momento, William J. Crowe, graduado de Princeton, un hombre realmente inteligente, que luego fue presidente del Estado Mayor Conjunto antes que Powell. Él formó esta alianza allí. Si quieres llamarla una alianza formal, no la llames el Consejo de Cooperación del Golfo. Llámala la Alianza del Golfo Pérsico, o del Golfo Arábigo, o llámala el Golfo Arábigo Pérsico, como quieras. Te sorprendería cuánta gente discutió sobre eso, si debería llamarse el Golfo Arábigo o el Golfo Pérsico, y culpaban a los británicos por haberlo llamado el Golfo Pérsico. Y tendrían intereses que serían proporcionales y mutuos. Podrían protegerse entre ellos, e Irán sería el hermano mayor en esa protección. Y no sería una fuerza hostil para el resto si todos llegaran a un acuerdo razonable. Además, se protegería ese 20%, o lo que sea. Y Nima, me han dicho que hay tanto petróleo barato occidental en Irak que si se explotara adecuadamente, eclipsaría a Arabia Saudí. It would dwarf Saudi Arabia. And of course we got other finds in the world that are going to dwarf Saudi Arabia. Y por supuesto, tenemos otros hallazgos en el mundo que van a eclipsar a Arabia Saudí también, especialmente en el Ártico. Pero la situación del petróleo no va a desaparecer. Y probablemente seguiremos dependiendo de él al menos otros 50 años. Dios no quiera que acabemos destruyéndonos de esa manera. Pero la situación en el Golfo podría transformarse para que sea positiva para Irán, para Arabia Saudí, para los demás estados árabes. Pero probablemente habría que deshacerse de Israel. ¿Me has oído decirlo? Probablemente habría que deshacerse de Israel. Y justo en este momento Bibi, con su ineptitud y su naturaleza horrible y asesina, está consiguiendo eso. Así que los acuerdos de Abraham, ¿qué tal los acuerdos de Teherán? Ahora él querrá detener eso. Querrá ir a la guerra. Quiere ir a la guerra con Irán. in Iran. I definitely believe that if he goes Definitivamente, creo que si ataca a Irán de nuevo, no conseguirá nada más que devastación para Israel. Exacto. Irán estaría mucho más unido que antes. Y el ejército iraní aprendería, porque han aprendido de esa guerra de 12 días entre ambos. Han aprendido mucho. Fue un proceso de aprendizaje para todos los participantes. Pero para los iraníes, fue un asunto enorme porque, tras la guerra con Irak,
No habían tenido ningún tipo de enfrentamiento con nadie. They didn't have any sort of confrontation with anybody. Well, that was devastating. I remember. Bueno, eso fue devastador. Recuerdo cuando el ayatolá, creo que fue el ayatolá, salió y dijo, tengo que parar, porque la resolución de las Naciones Unidas fue tan contundente y Estados Unidos estaba apoyando a ambos bandos y luego prácticamente cambió todo. Cuando parecía que Irán podría llegar a Bagdad, trasladamos todo nuestro apoyo a Bagdad. Y entonces, ya sabes, él dijo, no puedo luchar en esta maldita guerra. Básicamente, eso fue lo que dijo. That's basically what he said. Yeah. And Y finalmente, veo a Israel empujando a todos los actores de Oriente Medio a unirse. No hay otra opción sobre la mesa para los israelíes. Hasta ahora, no hemos visto ninguna señal de que estén intentando manipular las cosas para acercarse más a una parte en particular. Hablan de esta manera porque sienten que en Estados Unidos algunas personas aceptarían este tipo de argumentos. Pero al fin y al cabo, los ven a todos como sus enemigos. they see all of them as their enemy. And Kushner, Jared Kushner must be. Y Kushner, Jared Kushner, debe de estar teniendo un ataque de nervios porque se imaginaba miles de millones de dólares entrando en sus arcas con los acuerdos de Abraham y lo que vendría después. Y creo que eso se está cerrando en gran medida ahora mismo, si no completamente. Majorly right now, if not completely. If Larry, long-term strategy of the United Sí, Larry, la estrategia a largo plazo de Estados Unidos en Oriente Medio va en la dirección de que Israel ataque a todos y cada uno de los países de la región. Eso pondría la seguridad de la región sobre la mesa para los países que asumían que Estados Unidos les proporcionaría seguridad, algún tipo de defensa. Pero eso no ocurrió en el ataque. Y si yo fuera catarí, diría, entonces, si mañana Israel decide atacarnos, matar al emir, ¿quién nos va a defender? Tomorrow Israel decides to attack us to kill the emir. Who's going to defend us? What we going to do about it? It's a good question. And ¿Qué vamos a hacer al respecto? Es una buena pregunta, y estoy seguro de que ese tipo de preguntas, de manera autointrospectiva, se están planteando ahora mismo en Doha. Solo puedo suponer cuáles son sus pensamientos y respuestas, pero los he observado durante mucho tiempo, durante toda la guerra entre Irán e Irak, que probablemente fue la confrontación más sangrienta en esa región en muchísimo tiempo. Y creo que he llegado a entender que siempre intentarán maximizar sus oportunidades, principalmente gastando dinero en lo que sea necesario. Pero además, no suelen tomar decisiones volubles, ni rápidas, ni siquiera decisiones estúpidas. Son muy protectores de su riqueza, muy protectores de su posición política, cuya dirección nunca se sabe hacia dónde va. Political position, which one never knows where it's going, and that's very much of a concern to all of them. Y eso les preocupa mucho a todos ellos, desde Bahrein hasta Riad y más allá. Solíamos hablar de esto en el cuartel general del Mando del Pacífico. Nunca sabes dónde van a estar en un día cualquiera. Eso era, creo, muy cierto durante los años 80 e incluso los 90. Cuando me uní a Powell en el Pentágono, seguía siendo cierto, aunque nos reuniéramos con Bandar todo el tiempo. Powell y Bandar eran así, hablaban entre ellos constantemente, el príncipe Bandar. Y también Turki al-Faisal. Solía almorzar con Turki al-Faisal, que entonces inteligencia saudí. Me sentaba a la mesa y le escuchaba hablar elocuentemente sobre todas las cosas sobre las que yo sabía que estaba mintiendo. Porque tuve un informe de inteligencia antes de sentarme con él, así que nunca sabes hacia dónde van. Pero creo que esto es diferente. Durante 40 años he estado expuesto a esto. Creo que esto es diferente. Y creo que la diferencia la ha provocado Bibi Netanyahu y la masacre que han visto que él ha llevado a cabo. Y tengo información fiable de que todavía están teniendo serios problemas para mantener la calma en las calles, porque la gente se entera. No se puede, en estos tiempos, mantener en secreto estas masacres y asesinatos para esta gente. Quizá puedas ocultárselo a los estadounidenses, porque los medios de comunicación tradicionales están tan rotos que nunca les cuentan nada. Pero incluso Kirk estaba viendo esto.
He was seeing this. He was understanding what Bibi Él estaba viendo esto. Estaba entendiendo lo que Bibi les estaba haciendo a estas personas y lo estaba diciendo. Creo que ese es parte del problema que tenemos con cualquier tipo de investigación real sobre cómo surgió todo esto. Pero al mismo tiempo, volviendo a tu punto, creo que los árabes están mostrando una nueva cara. No sé lo que significará. En última instancia, no sé lo que quieren decir. Creo que su modus operandi sigue siendo pagar por la solución. Es decir, ese es su modus operandi, pagar por la solución y manpoder político, ya sea la casa de Saud, el emir de Qatar o quien sea. No creo que eso vaya a cambiar. That's not going to change, I don't think. There's not going to be a breakout of liberal democracy. No va a haber un auge de la democracia liberal en el Golfo en un futuro próximo, a diferencia de lo que la gente pensaba durante la primavera árabe, lo cual era absolutamente una fantasía. Pero podría ser positivo. Podría ser positivo. No soy de los que creen que la democracia liberal es la respuesta a los problemas del mundo. No, nunca escucharás a esta persona decir que hay gente que no practica bien la democracia liberal. Mira lo mal que la estamos haciendo ahora mismo. Quiero decir, si quieres mostrarle al mundo un sistema de gobierno que ni siquiera quieran intentar, mira a Estados Unidos y la democracia liberal tal como se practica allí. Somos un desastre. Si yo fuera a algún estado en el sudeste asiático o en cualquier parte del mundo, mirando a Gran Bretaña, mirando a Francia, mirando a Alemania, mirando ahora a algunos de los países escandinavos, diría, ¿voy a imitarlos? Ni en sueños. Prefiero mi autocracia, muchas gracias. Y eso se ve también en toda Asia Central. Mira Dushanbe, mira Tashkent, mira Samarcanda. Observa esas ciudades en crecimiento, hermosas, con algunos de los mejores hoteles del mundo ahora. No en Nueva York, no en Londres, no en París, sino en esas capitales de Asia Central. Esa es la transformación que ha tenido lugar, y ha ocurrido bajo autócratas. ¿Quién está dando el mejor ejemplo? Who's showing the best example? Larry, how do you see the case of Larry, ¿cómo ves el caso de Chipre? ¿Crees que es una continuación del conflicto entre Israel y Turquía en Siria? Porque el caso de Chipre me resultó de algún modo sorprendente, ya que durante los 12 días de guerra supimos que muchos israelíes se dirigían al sur de Chipre. Sí. And British flights are out of Cyprus, sort of going over Gaza. Y los vuelos británicos salen de Chipre, pasando por Gaza. Pensé que los detendrían. Starmer dijo que los detuvo. No lo hizo. Siguen haciéndolo, siguen entregando datos, descargando datos para los israelíes. Oh, hay un tipo de Hamas de pie en ese edificio. Ah, ¿y cómo lo sabes? Bueno, lo vi desde un avión británico. Chipre, Grecia, Turquía, Israel, incluso Malta y Líbano. Quiero decir, mira lo que ha intentado hacer Netanyahu. Ahora ha intentado apropiarse de todo lo que se ha descubierto en el Mediterráneo Oriental en la última década. Gas, petróleo. Ha intentado apropiarse de ello. Cree que lo tiene para Gaza, porque Gaza ya no va a ser una no entidad, va a ser territorio israelí. Así que tiene todo eso, y sus próximos movimientos serán, si sale de esta que no lo hará, pero su próximo movimiento sería amenazar a Chipre y Líbano respecto a sus recursos. Lo quiere todo. Y es lo que habla Rusia. Están listos para ampliar la cooperación militar con Irak. ¿Con Irak? ¿Con Irak? Oh, no lo había oído. Sí. Creo que están viendo la brecha, están viendo el vacío en la región, por eso están intentando. Yo diría que China haría lo mismo. Y mira de dónde venimos. Porque cuando empezamos las negociaciones con todas las personas que acabarían formando la coalición que luchó en la primera guerra del Golfo, tormenta del desierto, escudo del desierto para nosotros, cuando hicimos esas negociaciones, ¿sabes quién nos ayudó muchísimo con Irak y otros países de la región? Y precisamente Irak era el país que íbamos a atacar, Gorbachev, porque lo sabía todo. Su equipo, especialmente el de defensa, lo sabía todo porque habían estado en Irak. Les vendieron sus T-72 y sus T-54.
Es decir, lo sabían todo sobre la Guardia Republicana y demás. Y Gorbachev fue muy abierto porque se dio cuenta de que Bush iba en serio con la implementación del mandato de la ONU, haciéndolo con una fuerza robusta de sirios, franceses, egipcios, y haciéndolo bien y luego retirándose, no conquistando Irak. Y Gorbachev fue una persona muy cooperativa. Hizo un intento con Saddam Hussein e intentó que, ya sabes, se retirara, que sacara a sus tropas de Kuwait, pero no funcionó. Muchas gracias, Larry, por estar con nosotros hoy. Es un gran placer, como siempre. Cada vez que hablamos así, deseo que H.W. Bush vuelva. Tenía sus problemas, pero comprendía la técnica y la pericia operativa de Eisenhower. Y ya sabes, no es poca cosa decir que hemos perdido a todas las personas que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial y que entendían lo que significaba una conflagración tan colosal, 100 millones de víctimas, como fue la Segunda Guerra Mundial, y que estaban absolutamente decididos a no permitir que volviera a suceder, y mucho menos con armas nucleares. Él fue el último. Bill Clinton era un novato. Era un idiota. Un idiota. Lo vi de cerca y en persona durante el primer año de su mandato. Era un idiota. Pasamos de tener un liderazgo bastante decente después de la Segunda Guerra Mundial a tener idiotas. Y tú, Nima, y el resto del mundo estáis sufriendo. Espero que alguien en Washington le muestre este video de Nixon a Donald Trump. Esto es lo que Nixon, antes de terminar, dijo sobre Israel. El hecho es que los judíos estadounidenses apoyan a Israel, y yo lo entendía. Y el hecho es que todos los primeros ministros israelíes que he conocido han contado con los judíos estadounidenses para ejercer la mayor presión posible en el proceso político sobre los presidentes estadounidenses. Eso es comprensible. No me opongo a ello. Ahora bien, un presidente no debe ceder ante eso en todas las ocasiones. Permítanme explicar algo sobre lo que se llama el lobby judío en este país. En primer lugar, los judíos comprensiblemente en Estados Unidos, debido a lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, debido al Holocausto, van a dar máxima prioridad a la supervivencia de Israel. Ahora bien, siendo tan buenos estadounidenses como son, creen que la supervivencia y la seguridad de Estados Unidos están directamente relacionadas con las de Israel. En otras palabras, su creencia es que anteponer a Israel no significa poner a Estados Unidos en segundo lugar, porque piensan que ambas cosas van de la mano. Sin embargo, en mi opinión, un presidente estadounidense debe abordarlo de una manera diferente. Siempre tiene que pensar primero en lo que es mejor para Estados Unidos. Y eso es cierto tanto si se trata de los israelíes, como si se trata de los irlandeses, los alemanes, los polacos, etc. Normalmente, lo que es mejor para Estados Unidos también lo es para Israel, y viceversa. Pero en ocasiones, por ejemplo, un presidente estadounidense debe tomar una decisión que en efecto no le dé a los israelíes un cheque en blanco. Y un ejemplo de ello es una decisión que tomé. Decidí al principio de nuestra administración que íbamos a buscar buenas relaciones con Egipto y otros vecinos de Israel. A muchos de mis amigos israelíes no les gustó eso, porque querían una relación especial solo con Israel. Pero siempre he dicho que los intereses de Israel se ven mejor servidos teniendo a Estados Unidos como amigo. Un hombre bastante sabio. No tenía mucho sentido común cuando se trataba, ya sabes, de grabarse a sí mismo en el despacho oval. Él acaba de decirlo. No sé si hay alguien en Washington que haya escuchado lo que acaba de decir. No, ni ninguno de los otros presidentes, ni siquiera LBJ, que era un sinvergüenza. LBJ fue en gran parte responsable, creo, de darles el arma nuclear. Kennedy se había opuesto absolutamente a dar a Israel un arma nuclear. Quiero decir, se oponía rotundamente.
Y esa es otra razón por la que creo que podría haber habido varios componentes en ese asesinato: la CIA, el Pentágono y el Mossad. Creo que los tres tuvieron algo que ver con el asesinato de Kennedy porque él se oponía vehementemente a que Israel tuviera un arma nuclear. Johnson no, ya sabes. El asesinato de Kennedy les consiguió un arma nuclear. Kennedy's assassination got him a nuclear weapon. History books are going to be rewritten. Los libros de historia se reescribirán durante los próximos 100 años, Nima. Y uno de los lugares donde se reescribirán de forma más vívida y sorprendente será sobre la relación entre ese pequeño enclenque en el extremo oriental del Mediterráneo llamado Israel y el Imperio. Porque ese pequeño enclenque, aunque ha sido utilizado por el Imperio para sus propios fines, realmente ha interferido en el liderazgo y las funciones del Imperio hasta el punto de cometer asesinatos, uno de los cuales probablemente fue el de Kennedy. No podemos permitir que eso ocurra en América. Somos una democracia liberal. We can't have that happen in America. We're a liberal democracy. We kill people every freaking day of the week, Nima. Matamos gente todos los malditos días de la semana, Nima, en esta democracia liberal. En la calle, en los caminos secundarios, en las autopistas. Y sabes, esta mañana leí un artículo, Nima, sobre California y lo que están intentando hacer con China, que es tan importante para la economía de California y en última instancia, tan importante. Y aprendí esto con el presidente Powell. Aprendí que en un momento dado, el 90% del presupuesto de defensa iba a California. Quiero decir, ahora tienen una relación tan estrecha con China. Y Trump está agravando tanto eso y realmente intentando destruirlo, que dan ganas de empujar a California a un estatus de estado separado. ¿Quieres convertirte, qué es, en la octava economía más grande del mundo o algo así? Podría arreglárselas por sí sola. Quizá construyamos una valla alrededor de California y te mantengamos fuera, imperio. Quiero decir, estamos hablando de la realidad aquí. Esto es lo que está pasando. Y esa mujer diciendo básicamente Bitkov, o diciendo, no estás acabando con el fascismo, le estás poniendo la alfombra roja, ese tipo de cosas lo provocarían en un instante. Estoy enviando al ejército de Estados Unidos a California para evitar que se separen de la Unión. La gente piensa que ese tipo de cosas no pueden pasar. Sí pueden. People think that kind of thing can't happen. They're crazy. It can. Sí. South America's not the only place where they have revolutions. Sudamérica no es el único lugar donde hay revoluciones. Por cierto, mi amiga acaba de irse a... Vaya, no me acuerdo. Ahora mismo están teniendo elecciones allí. ¿Es Bolivia? ¿Dónde es más? Podría ser Bolivia, sí. Ella va allí para comprar propiedades porque cuando hay elecciones los precios de las propiedades bajan o algo así. Así que está yendo deprisa para comprar propiedades. Interesante. ¿Conoces el fenómeno en el que construyes y solo alquilas la planta baja y quizá los apartamentos del segundo o tercer piso y la gente vive en ellos y los de arriba se alquilan con el tiempo y puedes conseguirlos más baratos y mudarte 3 o 4 años después? Sí, bueno, eso es más o menos lo que ella está buscando. Es bastante ingenioso, la verdad. Básicamente, financias la construcción y el acondicionamiento hasta arriba a medida que avanzas. Y obtienes más dinero de apartamentos que se alquilan. Es muy intente. Exactamente. Estoy totalmente familiarizado con eso. Apostaría que tú también, por tu trabajo. Muchas gracias, Carl. Thank you so much, Carl. Tudre. Un placer, como siempre. Hasta pronto. Nos vemos el viernes. Y el viernes. Cuídate. Adiós.